Buenos días para todos ustedes. Feliz sábado. Gracias, hermano Juan de León. Quiero saludar también a la familia Valdés que está aquí, a Falete, al hermano García, a los pastores que están aquí esta mañana, al hermano Fermín, personas que conozco, ¿verdad que sí? Y estamos aquí por invitación para compartir el mensaje de la palabra en esta mañana. Me gustaría tener una breve oración, pequeñita. Padre Santo, te pedimos que nos dirijas y que nos acompañes en esta mañana, que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro y que tú nos llenes de tu poder y nos limpies con tu sangre poderosa para estar aptos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, en esta mañana vamos a, no sé si me podría acercar ahí, hermano, podría acercar, me siento como lejos. Muy bien, ahora sí estoy más cerca, ¿verdad? Vamos a hablar en esta mañana de la palabra de Dios y quisiera comenzar de la siguiente manera. Ustedes saben lo que son las regiones, ¿verdad? Región. Aquí en la República Dominicana tenemos la región del Cibao, tenemos la región sur y la región este. Hemos dividido el país en 4 regiones. El Cibao, los cibaeños, ¿verdad? Los del este y los sureños. En tiempos pasados, hace ya mucho tiempo, en los tiempos de Israel, también toda esa región había sido dividida en diferentes regiones. Recuérdense que Canaán le había sido prometido al pueblo de Israel. Era una ciudad donde fluía la leche y la miel. Cuando hablamos de la leche nos estamos refiriendo a que por la cantidad de pasto que había, ¿verdad? El ganado podría producir mucha leche. Y cuando hablamos de la miel, estamos refiriendo que había muchas flores, mucha vegetación. Hay muchas flores, hay muchos frutos, ¿verdad? Entonces, donde fluye la leche y la miel, es una tierra rica en abundancia. Además de estas cosas que hay ríos, hay agua. Y esa era la tierra prometida que se había de cruzar luego del Jordán. Si Dios dijo que había esta abundancia en esta tierra. Había de todo. Y fue dividida en regiones. Por ejemplo, esta región de Israel, que era el padre de las 12 tribus, estaba dividida, vamos a poner aquí, en la parte de abajo de aquí estaba Idumea. La región Idumea, aquí estaba Judea, aquí estaba Israel, que era Samaria y Galilea. Arriba estaba la región Fenicia, ¿verdad? Los fenicios arriba, Galilea, Samaria, Judea, Idumea. De este lado, que era la que estaban en la parte oriental de esta región de Israel, estaba Galatea, Peresea, Decápolis y Golán arriba. Se había dividido en estas regiones, ¿verdad? Todo estaba dividido. ¿Qué sucede? Que el reino de Israel, cuando peleó Roboán con Jeroboán, Roboán el hijo de Salomón, que fue y le aconsejaron los sabios que tenía que bajar los impuestos y no ser tan cruel con el pueblo. Pidió consejo a los sabios, pero se dejó llevar de los jóvenes. Y cuando se dejó llevar de los jóvenes, el imperio se dividió, que este hombre, Roboán, tuvo que quedarse en Judea y mandaron a buscar a Jeroboán, que estaba en Egipto, y lo proclamaron rey de Israel. Y para que vayan teniendo una idea de lo que les voy a decir. Entonces en Judea gobernaba un reino y en Israel gobernaba otro reino. Y todos eran reyes. Pero ¿qué acontece? Que en Israel, en la parte de Israel, que abarcaba parte de Samaria, de la región de Samaria y de la región de Galat, en el año 38 gobernó en la ciudad de Israel, después de Omri, el hijo que se llamaba Acab.
Y cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia acerca de todos los reyes de Israel, allí en este capítulo del libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17 o 16, creo que es 16-29, comenzamos a leer ahí acerca de lo que era Acat. Dice que Acat siguió los mismos destinos de Jeroboam, que era un rey malvado, era un rey cruel, pésimo rey. Pero este era peor. Acat era peor que todos sus antecesores. Y el Señor estaba observando todo lo que ocurría en su pueblo, porque Israel había sido un pueblo elegido, así como ha sido elegida la iglesia de Quisqueya II para un propósito especial en Quisqueya, ¿verdad? Cada uno de ustedes han sido elegidos desde el vientre de su madre, según lo dice el libro de Efesios. Me parece, no recuerdo exactamente, por el libro de Efesios hemos sido elegidos, creo que Efesios 2:4 o 2:8, desde el vientre para un propósito, porque Dios nos ha llamado. Así como Dios eligió a este pueblo para este propósito, te ha elegido a ti en esta mañana para un propósito especial. Pero ¿qué acontece? Acontece que los dirigentes de Israel, el rey Acat, había tomado la regla de Dios, había tomado los mandamientos de Dios, los principios de Dios con liviandad. ¿A qué nos referimos con eso, con liviandad? Como con suma facilidad, como que, bueno, pero no importa que, bueno, si yo no guardo el sábado un día, bueno, eso no es nada bueno. Y fue la liviandad apoderándose de su corazón hasta el punto tal que este señor tomó por esposa a una mujer que ni siquiera era del pueblo, ni siquiera tenía los valores y los principios, sino que se fue a la región de arriba, donde estaba Fenicia, y de Sidón trajo a una mujer que era hija de otro rey, y se llamaba ¿cómo? Jezabel. Sidón, que actualmente ese pertenece a lo que nosotros conocemos como, ¿cómo se llama? Está cerca ahí, no es Libia, es Libia, no, Libia no, es... ¿Cómo que se llama? La que está al lado de Siria, ese país de ahí. Parece que, bueno, no recuerdo ahora, pero está al ladito de Siria, es un país pequeño, ahí el Líbano, de donde son los fenicios, que eran donde sacó Salomón la madera para construir los barcos y eso. De allí vino esa mujer y gobernó aquí. Y esta mujer lo ayudó a hacer todo lo malo, todo lo que era malo lo ayudó a hacer. Y construyeron dioses. Recuerda que en la palabra Dios le dijo a Moisés, y todos lo sabían: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, porque Jehová tu Dios es como fuerte y celoso. Además de eso, digo, no te harás imagen de ninguna cosa que esté donde, en el cielo, en la tierra, ni en el agua. Pero allí esta gente del antiguo Canaán, de allá de Sidón, adoraban a un dios que se llamaba como Baal. Y este dios Baal, ¿cuál era el significado? Baal era el dios de la fertilidad. Baal era el dios de ¿qué? De la lluvia. Baal era el dios del trueno. Pero no solamente que comenzaron a adorar a este dios, sino que el mismo Acat colocó un altar y un templo para este Dios en Israel. Y comenzó él a adorarlo junto con Jezabel, su esposa. Pero no le bastó solamente con esto, sino que también le hizo un altar a la diosa como Acera, que era la diosa de la fertilidad. Y pusieron todos allí. Cuando nosotros transitamos por la avenida 27 de febrero, ¿verdad?, que vamos para Pintura, vemos ahí un monumento en el medio. ¿Cómo se llama ese monumento? La Plaza de la Bandera. Imagínense ustedes que esa Plaza de la Bandera no es la Plaza de la Bandera, sino que ahí hay un templo colocado para adorar ¿a quién? Al dios Baal. ¿Y dónde están los principios? ¿Dónde están los mandamientos de Dios?
¿Dónde está ese pueblo que adora a ese Dios que hizo ese sacrificio? Lo sacó de la esclavitud. Ahorita en la lección el pastor Valdés hablaba que a esa gente se le había adorar, se le había olvidado que cuando era sábado, que cuando, porque estaban sometidos a ¿qué? A todos los días, ya no sabían ni tenían percepción de cuándo era sábado, cuándo era domingo, ni nada de eso. Y el Señor los liberó para que adoraran. Y así mismo comenzó un hombre que se dedicó al Señor a pensar todas estas cosas. Un hermano de la iglesia a comenzar, pero nosotros estamos mal, pero no estamos bien, pero debemos de estar bien. Mira todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Nos sacó de la esclavitud, nos perdonó. También decía el hermano José de León, ¿verdad? Juan de León. Hablaba acerca del maná, que no se podría, ¿verdad? Que lo daban ¿en qué? Diario. Y que el sábado ¿qué pasaba? No se dañaba. Entonces son cosas que comenzamos a pensar en estas cosas. Y un hombre devoto de Dios, que el Espíritu lo había tocado, de la región de donde, de Galat, de allá de Galat, de Teba. Por eso le decían Elías. ¿Cómo? Porque era de Teba, de la región de Galat. Galat era el séptimo hijo de Israel, ¿verdad? Con la concubina, creo que era Silfa, la concubina de Lea, primer hijo, el séptimo hijo de él, allí de Galat. Y de allí, cruzando el Jordán, el Señor le dijo a él: entonces tú estás preocupado por mí. Veo que sientes una inquietud por mí y ves lo que está aconteciendo allá. Pero él nunca le había pedido al Señor que lo enviara. Nunca le pidió que lo enviara, solamente tenía cierta inquietud y quería hacer algo y oraba a Dios: Señor, mira que el pueblo cambie, que el pueblo sea transformado, que por favor, Señor, porque esta gente no piensa y se da cuenta de lo grande que tú eres, de tu misericordia, de tu poder, y que solamente existe un Dios que eres tú. Y él vivía eso como debemos de vivirlo cada uno de nosotros. Ahora en estos tiempos de pandemia, Dios es el Dios de que de la vida. Dios es el Dios de que del sustento. Dios nos lo da todo y necesitamos solamente una sola cosa. ¿Qué? Fe. Al que cree, todo le es posible. Y Dios dijo: Elías, quiero que vayas y te presente ante acá. Pero ¿quién soy yo, Señor, para presentarme delante de un rey que es inicuo y que tiene a una mujer que ni siquiera cree en los valores y en los principios, y que ha establecido en la plaza de la bandera un altar donde todo el mundo va y adora a Baal, y además de eso tiene 450 sacerdotes, aparte de los que estaban en los montes que también tenían altares? Pero era un hombre de fe, era un hombre valiente. ¿Y qué hizo? Iré. Y el Señor lo llamó y fue. Y así como viene el hermano caminando por el pasillo, y allá todos los soldados y todo el mundo sentado en el palacio, llegó Elías como que nada había pasado y se introdujo al palacio. ¿Cómo puede ir usted al palacio presidencial y entrar y ver al presidente y hablar con el presidente? ¿Quién puede hacer eso? No, nadie puede hacer eso. Tiene que tener un permiso, lo revisan, lo registran, y de parte de quién usted viene y esto y lo otro. Y Elías fue así mismo, como que no pasaba nada. Dice la hermana Elena que él entró y como que con su vestimenta diferente a la vestimenta normal de aquel tiempo, porque era la vestimenta que usaban ¿quiénes? Los profetas. En otras palabras, no puede distinguirse este hombre de los demás, porque todo el mundo va a prestar su atención en él. ¿Por qué? Por su forma de vestir.
porque no es una vestimenta normal, pero aún así pasó entre los soldados como que no había pasado nada, y llegó ante Acab y le dijo a Acab todo lo que tenía que decirle, y le dijo: viva el Señor, yo vengo de parte de Dios, y lo que yo te estoy hablando a ti es de Dios que te lo voy a decir, no es cosa mía personal. Lo que yo sienta o no sienta ya es un asunto entre Santiago Luciano y el Señor. Pero lo que yo te voy a decir a ti no es una cosa mía, es una cosa de ¿quién? De Dios. En otras palabras, si ustedes son el pueblo elegidos de Dios y están aquí en Quisqueya, lo que usted vaya a predicar a otras personas no es cosa suya, es cosa de ¿quién? De Dios. Lo que usted habla no es su palabra, usted solamente es un enviado. ¿No dijo Jesucristo que el sembrador sale a sembrar y riega la semilla? Y que la semilla cae en tierra buena, cae en el camino, cae en piedra, en espina y en tierra. Eso no es problema suyo. Usted solamente aquí es un enviado y tiene que predicar el mensaje de Dios. Y si no puede predicar con la boca, pues predique con su testimonio. Y que digan: ese es un buen cristiano. Y allí fue Elías y llevó el mensaje. Y cuando le dijo que no iba a llover en la tierra, aquí en la región de Israel, no va a llover y no va a caber una gota de agua hasta que yo lo diga, porque venía de parte de Dios. ¿Y quién puede hacer eso? ¿Quién puede venir aquí? Va a durar tantos días sin llover. Eso no lo puede hacer nadie. Cualquiera puede venir y decir eso, pero de aquí a que él lo diga, a que ocurra, son cosas totalmente diferentes. Pero él fue de parte de Dios y dijo el mensaje de Dios. Y luego de ahí, de que agarró y le dijo de todo a Acab, delante de todo el mundo, Acab se quedó con la boca abierta así. Y agarró y así mismo se fue. Se fue de tal forma como había venido. Nadie se dio cuenta cómo se fue. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios lo tomó, lo sacó, lo llevó allá. Ahora bien, ¿cuál sería la reacción del rey? ¿Cuál sería la reacción de la reina? Comenzó el murmullo, es una ofrenda. ¿Cómo tú permites que venga ese hombre insoportable? No lo queremos aquí. Dicta una orden, es una frescura de ese hombre. Mándenlo a buscar y mátenlo. Uy, ¿cómo tú vas a ir al palacio presidencial y hacer lo que tú quieras? No, y más en esos tiempos cuando tu vida dependía de la vida del rey. Pero el Señor le había dicho a Elías: vete, yo te voy a preservar la vida y quédate en la cueva tal donde está el arroyo de Querit. Y te quedas ahí porque yo te voy a sustentar. Voy a enviar cuervos para que te den alimento. Y dice la palabra que allí fueron los cuervos a la cueva donde estaba él y lo sustentaban, ¿verdad? Le daban el pan, le daban carne y él tomaba el agua del arroyo. ¿Y qué aconteció? Aconteció que esa gran promesa que había dicho el Señor: te voy a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel, era una tierra como totalmente fértil. Y cuando Elías iba caminando, llegando a la cueva donde se iba a encontrar, veía todos esos valles con esos picos llenos de árboles y veía todos esos arroyos con esos caudales tan grandes, y él llegó a pensar: ¿pero cómo es posible que todo esto se vaya a secar? Pero inclusive cuando llegó a ese punto del pensamiento, se retractó para atrás porque dijo: no puede haber duda en mi corazón, si Dios lo ha hablado, así será. Efectivamente, comenzó la sequía. Comenzaron a secarse los arroyos, pero el pueblo aún así creía en Baal, que Baal lo iba a sustentar.
Y cuando comenzó la sequía, los profetas de Baal comenzaban desde la mañana hasta la noche dando gritos y dando voces, clamando para que Baal, que era el supuesto dios de la fertilidad, de la lluvia y del trueno, derramara agua sobre ellos. Pero no acontecía absolutamente nada y seguía. ¿Y qué pasaba? Comenzó la tierra a secarse. Comenzó la tierra a abrirse, comenzaron los árboles a secarse, comenzaron los animales a morirse. ¿Por qué razón? Al no haber agua no hay hierba, al no haber hierba no hay pasto, al no haber pasto no hay comida para los animales no producen leche, se mueren, no hay carne. Pero si no hay agua, también vienen con esto que las enfermedades. ¿Qué persona podría aguantar 5 días en su casa y que no pueda descargar el baño? Y si esa es una sola, imagínense una multitud de gente que no pueda bañarse, no pueda quitarse el sucio. Y comenzaron las enfermedades, y comenzó el hambre, y comenzaron los padres y los hijos a morir. Pero aún así no querían entender que era causa de su desobediencia hacia Dios, que habían apartado sus corazones para adorar a ¿quién? A dioses ajenos. Y era un mensaje del Señor. En el libro de Ezequiel, me parece que el capítulo 18, el verso 23, dice que el Señor no quiere la muerte del impío, pero que quiere que todos se arrepientan y que se vuelvan. Y allí dice en Ezequiel 18:20 en adelante, dice: pero ven acá, ¿y acaso el justo va a hacer lo malo? ¿Y acaso si hace lo malo y se arrepiente, yo no lo voy a perdonar? Él no quiere que nadie se muera, Él no quiere que esto ocurra, pero quiere que exista un cambio en nuestras vidas y que tengamos a Dios delante de nosotros. Y aconteció lo siguiente: la sequía era tan grande que se secaron todos los arroyos. Pero Elías estaba agarrado del Dios grande y poderoso. Y este Dios grande y poderoso le dijo: ahora quiero que te vayas ¿hacia dónde? Vete a la ciudad de Serepta. Serepta, una ciudad en Sidón que pertenecía a Fenicia. Entonces Elías, que había salido de Galaad, de Tibis, y había llegado a Israel, agarra y sube más para arriba y llega ¿a dónde? A Sidón, a Serepta. Y allí en esta ciudad había una señora que, aunque no venía a la iglesia de Quisqueya 2, ella estudiaba la Biblia, estudiaba el mensaje, estudiaba y creía en el Dios que tú y yo creemos. Porque muchos que profesan ser de Dios no cumplen con la palabra de Dios. Pero muchos que no vienen a la iglesia sí estudian la palabra, sí creen en Dios. Y eso es así. O no estamos hablando de un pueblo que había sido elegido con un propósito especial. ¿Y dónde estaban ellos? Adorando a otros dioses. Sin embargo, aquellos que pertenecían a otros pueblos que tenían dioses, entonces creían en el Dios grande y poderoso. Y Dios mandó allí a Elías donde esta señora para que los dos se sustentaran uno con el otro, porque había hablado con ella. Y cuando llega a la ciudad en las puertas, Elías le pide un vaso de agua porque está cansado. Pero el agua era oro molido, el agua era escasa. Bueno, pero prepárame. Pero ella creía en Dios y Elías también. Y Elías le dijo: prepárame, que la jarra donde va el aceite no se va a agotar. No se va a agotar el aceite porque Dios está con nosotros. Y además de eso, la vasija donde está la harina tampoco se va a acabar porque Dios está con nosotros. Y comenzó a sacar aceite. Imagínense ustedes, vaciaba. ¿Y de dónde salía el aceite? Del Todopoderoso. ¿De dónde salía la harina? Del Todopoderoso. ¿De dónde sale tu sustento? En la oración del pastor Valdés decía que pedía porque diera trabajo a algunos de los que necesitan trabajo. Pero esas personas están vivos porque el sustento ¿de quién es? Es de Dios. Y esas personas encontrarán trabajo porque tienen ¿qué? Fe. Todo el que confía en Dios no le faltará absolutamente ¿qué? Nada. Solamente hay que esperar el tiempo de Dios. Si no te ha dado ahora es porque tiene algo bueno para ti. Pero gánatelo.
Efectivamente, allí estaba Elías y comenzó a comer. El Señor da en abundancia y el Señor nos sustenta y el Señor nos protege. ¿No protegió el Señor a Elías de Acab cuando lo condenaron a muerte y lo metió en una cueva y lo sustentó? Entonces Dios nos protege, ¿sí o no? ¿No nos protege Dios del coronavirus y de todas las pestes que andan en este mundo? ¿No es Dios grande y poderoso? No, dice el hermano Juan: yo quiero que tú seas prosperado en todo y que tengas ¿qué? Salud. Creo que es la tercera epístola de la carta de Juan, cuando le habla con un hermano. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos prosperados en todo y que tengamos ¿qué? Salud. ¿No es Dios quien nos da el sustento, la comida y los alimentos, por los cuales nosotros le damos gracias a Dios? Entonces Dios nos da ¿qué? Seguridad, nos protege, nos libra del mal, de la delincuencia y de todas las enfermedades. Y además de eso nos da el alimento, que a veces usted se lo come y no sabe ni de dónde sale. Pero no solamente todas estas cosas da Dios. ¿No es Dios quien da la vida también? Todo el mundo lucha por vivir, por estar de pie, por no enfermarse, por vivir y por no morirse, porque es triste. Pero allí ocurrió un hecho. Allí se le murió el hijo a la viuda, un niño que tenía, se murió. Y ahí ella le reprochó: ¿acaso has venido tú a condenarme por mis pecados? ¿Cómo me haces eso? Y allí entonces Elías en apuro dice: ay no, yo no he venido a eso, Señor. ¿Cómo tú me has traído aquí a traerle esta tristeza a una mujer sola que necesita un hijo para que en el futuro la pueda sustentar? ¿No le devolvió Dios la vida? Entonces, ¿qué hay imposible para Dios? Si nos da la protección, si nos da el sustento y nos devuelve también la vida, ¿qué hay imposible para Dios? ¿Por qué no podemos creer en su palabra y llevar el mensaje así como lo llevó Elías? En el libro de Santiago, me parece que Santiago, creo que es el capítulo 4. No recuerdo exactamente si es Santiago 4 o Santiago 1, 12 o por ahí. Pero habla que los que se hacen amigos del mundo se constituyen como enemigos de Dios. Y entonces si nosotros nos hacemos amigos del mundo, nos vamos a constituir como enemigos de Dios. Y vámonos al libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. No sé si se puede poner en pantalla. ¿Se puede poner en pantalla? Romanos capítulo 1, versos 21. Dice allí: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profanaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. En otras palabras, se apartaron ¿de quién? De Dios y se fueron entre las imágenes de los hombres. Nosotros no podemos dejarnos inducir por el mundo. No podemos dejarnos llevar de los placeres del mundo, de las pasiones del mundo, de los deseos del mundo, porque están como en contra de Dios, y cualquiera que lo hace se constituye como enemigo de Dios. Y entonces cuando usted se constituye enemigo de Dios porque usted no quiere, Dios ¿qué hace? Lo desecha y lo deja a su propia perversidad. Eso dice el apóstol San Pablo cuando le escribe la carta a los romanos en el capítulo 1, verso 21 en adelante. ¿Y qué aconteció, mis queridos hermanos? Que Dios le dijo a Elías: es la hora de ir y presentarte ante Acab. Y Elías se preparó y salió camino para Israel. Y cuando está allá, con el primero que se encuentra es ¿con quién? Con Abdías.
Y Abdías era el mayordomo de Acab, que le cuidaba la casa. Y Abdías fue el hombre que cuando la reina inicua Jezabel mandó a matar a todos los sacerdotes, agarró y lo escondió de 50 y 50 y le daba pan con agua para su sustento. Y cuando se encuentra con Abdías, mi señor, eres tú Elías, está bien. Elías le pide que vaya donde Acab y dice: ay, no, mi Dios, ¿cómo tú me pides que haga eso? El Señor te protege, Elías. Inmediatamente yo vaya donde Acab y le diga a Acab que tú estás aquí. ¿Acaso cuando venga acá para matarte, dejará el Señor que te mate? No, te va a tomar y te va a llevar ¿hacia dónde? Hacia otro lugar. No me hagas eso. ¿Recuerdan cuando entró Elías y le dio el mensaje a Acab? Nadie supo por dónde se fue ni cómo salió. Entonces, Abdías sabía estas cosas, que Dios te agarra y te pone en otro lugar. ¿Acaso no le pasó esto a Felipe? Cuando el etíope, que el Espíritu agarró y lo llevó. Eso puede hacer el Espíritu con nosotros, porque no hay diferencia. Dios no muta, Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. No, ve, dile que yo no me iré, mi palabra está aquí. Cuando llegó Acab, que se vio con Elías allí, comenzaron, y Acab no sabía cómo contestarle. Elías tenía miedo. Tú eres el que está alborotando. Fue lo único que le dijo Acab. Ni nada, tú eres el que está alborotando, porque no podía contenerse con Elías. Y Elías le dijo: vamos a acabar este relajo aquí. Vamos a acabar este relajo aquí. Te hago una propuesta y el pueblo que decida. Vamos a ver quién es el Dios verdadero. O es Baal y Acera, o es Jehová, el de los ejércitos. Y la propuesta es la siguiente: a tal hora de la mañana del día tal nos vamos a encontrar en el Monte Carmelo, y allí estaremos todos para demostrarle a este pueblo quién es Dios, si es Jehová o es Baal. Efectivamente, todo se preparó y el pueblo asintió que sí, estamos de acuerdo, vamos a demostrar a ver quién es el Dios grande y poderoso. Amén. ¿Y qué aconteció? Allí estaba el diablo. Allí estaba el diablo. Y Elías le dio las condiciones del altar. Hazte un altar y yo me hago un altar. Y subieron al monte Carmelo. En hebreo, Carmelo o Carmel significa jardín de Dios. Jardín de Dios. O viñedos de Dios. Y este monte tiene una altura de 555 metros. Es como cuando, no sé si alguien aquí ha ido a Montaña Redonda en Miches, si han subido a Montaña o a Loma Redonda, pero se lo voy a poner más fácil. Han ido al Mirador Sur, al Parque Mirador Sur. Han ido, ¿verdad? Usted ha visto que de allá arriba del mirador se ve para allá abajo y se ve el mar allá hacia el fondo, ¿verdad? Perfecto. Así era el Monte Carmelo. El Monte Carmelo estaba encima del Mirador Sur y de ahí se veía para allá el mar. Ese mar que se ve del Monte Carmelo es el mar Mediterráneo, pero ellos le llamaban el Gran Mar. El gran mar, pero es el mar Mediterráneo. Y de allá arriba del Monte Carmelo se veía el mar Mediterráneo y se veía toda la ciudad de allí, Tel Aviv, Jerusalén, que son las capitales. Y eso, se veía todo eso precioso. El Monte Carmelo era un jardín precioso, pero había una sequía insoportable, todo estaba seco. Y allí donde Abraham había formado un altar, este altar estaba todo desbaratado, todo destruido. Subieron los 450 sacerdotes de Baal, subieron un becerro, subieron otro becerro, y Elías comenzó a preparar todo, y ellos comenzaron. Y dice la palabra de Dios en el libro de Reyes, Primera de Reyes 18 en adelante, que comenzaron desde la mañanita a clamar a su Dios Baal para que cayera lluvia. Y una cosa muy especial,
Estas personas adoraban a un Dios falso. Sin embargo, son mejores adoradores que los del pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Era más vehemente su adoración, era más sincera su adoración, estaban más consagrados con Baal. Dice la hermana Elena Harmon de White. Eran mejores adoradores, eran más sinceros en lo que hacían y estaban consagrados aún teniendo un Dios falso. Eran mejores adoradores. Y nosotros teniendo un Dios verdadero, el pueblo de Israel teniendo un Dios verdadero, no adoraba al Dios verdadero. Y aconteció que allá en el monte Elías preparó su altar y hizo el desafío. Agarró el altar que estaba destruido, lo limpió, lo arregló y todo eso. Y desafió, porque Dios es un Dios grande y poderoso. Y dijo: échenle 4 jarras de agua. Y le echaron 4 jarras de agua. Échenla otra vez, 4 y 4. Cuando Elías clamó a Dios, Dios le contestó. ¿Por qué razón no fue contestado los sacerdotes de Baal? ¿Por qué no se quemó su ofrenda? ¿Por qué razón no vino uno y encendió con trampa? Porque pudo haber hecho con trampa y encender la ofrenda. Dice que Elías estaba pendiente de todo lo que pasaba. Pero ¿qué acontecía? Que cuando se dice que solo hay un Dios, el diablo no puede intervenir, hermano. ¿Por qué razón? Porque solo hay un Dios y el diablo no es Dios. Cuando se dice vamos a ver cuál es el Dios verdadero, el diablo no puede interceder porque no es Dios. Allí se paran las aguas, allí es Dios y nadie más, y nadie puede interceder porque solamente hay un Dios. Pero ¿tenía poder el diablo para incendiar esa leña? Sí, lo tenía. ¿Tenía poder para engañar a las personas? Sí, lo tenía. ¿Tenía poder para hacer milagros y todas esas cosas? Sí, lo tenía. ¿Pudo haber hecho trampa el diablo? Sí, pudo haberla hecha. Pero cuando se está hablando que hay un Dios verdadero y demostrar quién es Dios, nadie puede hacer nada. Entonces ese Dios grande y verdadero, poderoso, que protegió a Elías de Acab, que le dio el sustento a Acab, que liberó y sanó y le devolvió la vida al hijo de la viuda, a la de Sarepta, es el Dios en el cual tú y yo creemos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente: tenemos que revisar cómo está nuestro altar. ¿Cómo está el altar de tu vida? ¿Está destruido? ¿Está abandonado? ¿Abandonaste el altar de la oración, de la comunión con Dios? ¿Está sucio el altar de la comunión con Dios porque no lo has limpiado? Querido hermano, querida hermana, en esta mañana tienes que revisar cómo está tu altar. ¿Para qué? Para que puedas recibir el fuego del Espíritu Santo. Así como Elías recibió ese fuego que consumió toda la ofrenda, debes tú hacer 3 cosas. Primero, revisar cómo está tu altar. Segundo, presentarte a ti mismo como ofrenda viva delante de Dios para que Dios mande el fuego del Espíritu Santo sobre tu vida. Eso es lo que debemos de hacer. Y este es el momento. No es mañana, no es parado mes, no es ahora. Ahora yo le pido a cada uno de ustedes, quienes están dispuestos a revisar el altar de su vida, a limpiarlo, a cuidarlo, a apartarse, a ponerse como ofrenda en sacrificio vivo delante de Dios. ¿Quiénes están dispuestos? Ponte de pie y vamos a orar en esta mañana.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu santo y bendito nombre. Padre, gracias por la oportunidad que me has dado de compartir tu palabra en la iglesia de Quisqueya 2. Te pedimos, Padre, por los miembros de esta iglesia, por sus dirigentes, por las visitas, por los enfermos, por todos ellos. Señor Jesucristo, somos pecadores. No somos más ni menos que el mismo pueblo de Israel. Padre Santo, te pedimos, Señor Jesús, por favor, ayúdanos a arreglar nuestro altar. Ayúdanos, Señor, a arreglar nuestra adoración, nuestra devoción contigo. Permite que nosotros podamos ser ofrenda, Señor, viva ante ti, para que tú puedas depositar tu Espíritu Santo sobre nosotros. Apártanos de este mundo, que la amistad con el mundo se convierte en enemistad, Señor, contigo. Y eso no lo queremos. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra y a cumplirla en todo momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.